El día 20 pues que nos quieren desahuciar y entonces llevamos toda nuestra vida ahí en este barrio, tenemos nuestra familia, nuestro hijo, toda una vida, son 30 años de vida en ese barrio, entonces, y ahora nos quieren desahuciar, pero por un impagament de unos años, pero nosotros queremos negociar. Nosotros queremos negociar, llegar a un pacto, a un acuerdo, pero ellos no quieren. Nos piden el 20% de la cantidad de la deuda. El 20% de la cantidad de la deuda, que es dinero. Pero bueno, pero ya le hemos dicho que sí, que nosotros pactamos y pagamos lo que tengamos que pagar. ¿Qué pasó cuando pudisteis pagar? No nos quisieron no quisieron llegar a ningún acuerdo ni a ninguna negociación. Hemos venido 4 veces ya para intentar pactar, negociar y no quieren. Dicen que hay que pagar el 20% de la deuda. Pues no sé, porque simplemente llegó diciendo que el día 17 de octubre teníamos que dejar el piso, pero no ha habido ningún aviso previo de nada. Solo llega la carta con que tenemos que dejarlo el día 17. Gracias a ellos, al sindicat, pues lo pudimos parar y bueno, pero nos lo pusieron para el día 20 de noviembre. Diez años sin trabajar, sin encontrar trabajo, sin trabajar, problemas familiares, personales. Entonces, un cúmulo de cosas que no se podían, pero cuando ya tuvimos la oportunidad, empezamos otra vez a pagar. Y entonces ellos nos volvieron a cortar el grifo. Nos dijeron que no, que ya no, que tendríamos que pagar el 20% de la deuda, porque si no, no había pacto. L'Agència d'Habitatge de Catalunya està decidint escudar-se en un protocol bàsicament fet per no haver de tractar amb la gent que desnonen, per no haver de mirar els ulls a aquesta gent. Llavors nosaltres estem aquí per exigir que els mirin els ulls, que s'asseguin a negociar i que afrontin el problema. Bàsicament tenim 3 demandes. L'aturada de tots els desnonaments, la negociació dels deutes i contractes per a tothom en aquest barri. La seva excusa és aquest protocol que s'han inventat, que ells han decidit i que poden, evidentment, canviar quan vulguin. Aquest protocol pensat justament per no haver d'afrontar el fet de que les cases són per viure-hi. No, que una persona pot viure en una casa, té dret a un lloc on viure, més enllà de si pot pagar-lo o no. Si demanen de cop uns 10.000, 15.000 euros i si no es neguen a fer cap mena de negociació, cap mena d'acord. Quan la Maria i el José volen negociar, volen poder pagar a poc d'una forma viable el deute que han adquirit.